Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobierno de Aruba firma nuevo acuerdo de reformas con Holanda. Sagicor está celebrando 35 años de existencia en Aruba y por eso vienen con grandes celebraciones. Donald Trump llega al Tribunal de la Corte de los Estados Unidos. Gobernador del estado de Texas quiere proponer cárcel para quienes ayuden a los migrantes a cruzar las fronteras. Grappling in Paradise con entrenamientos de artes marciales. Cambiando de tema, también el ministro Glenn Veracruz el día de hoy tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo hablando de diferentes tópicos importantes, entre ellos su reciente visita a España y también lo productivo que esta visita va a generar en Aruba, no solamente por su experiencia, sino porque también vienen grandes cambios para la isla. Con las firmas de los ministros presidentes de Aruba, Curazao y San Martín y de la secretaria de Estado de Relaciones del Reino bajo el acuerdo mutuo, pusieron una base jurídica para la colaboración duradera para la reforma en el sector público de los países caribenses en el Reino. Además de las reformas financieras, económicas y sociales, aquí también se trata de reformas de enseñanza, cuidado y fortificación de Estado de Derecho. Estas reformas se han venido a cabo en los últimos 2 años a base del Lance Paquet de los países caribenses. La meta es para poder mejorar la resiliencia económica y la fuerza gubernamental de los países en interés de los ciudadanos. Esto es necesario porque después de la pandemia del coronavirus hizo la vulnerabilidad de los países y también creó un golpe financiero y esa necesidad también se creó la reforma. Este nuevo acuerdo mutuo es un instrumento que se usará para una colaboración duradera dentro del reino. El acuerdo tiene un punto de salida de igualdad, propiedad y sentimiento de comunidad. Al mismo momento, todos los partidos tienen un compromiso mutuo. De esta forma, los gobiernos de Aruba, Curazao y San Martín se comprometen a trabajar en la ejecución de las reformas para los próximos 4 años. Holanda también, a su lugar, se ancla a ofrecer sostén necesario en esto. También sucederá por medio de dar capacidad en ejecución y medios financieros disponibles. A base de este nuevo acuerdo, los países en el Caribe del Reino, cada uno de ellos, estará trabajando en un plan de ejecución junto con Holanda, lo que incluirá medidas y proyectos para realizar metas que tienen en vista. La ejecución de las reformas primordialmente es la responsabilidad del gobierno de cada uno de los países. De esta manera, nuestra primer ministro, la señora Evelyn Veracruz, también puso su firma en este nuevo acuerdo con Holanda. Cambiando de tema, también el ministro Glenn Veracruz el día de hoy tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo hablando de diferentes tópicos importantes, entre ellos su reciente visita a España y también lo productivo que esta visita va a generar en Aruba, no solamente por su experiencia, sino porque también vienen grandes cambios para la isla. Me quer anunciar o resultado de emissão que nós assim para Espanha, junto com a delegação, que nós identificar multinacional acciona, vos me está pedindo a nossa comunidade para assim research budget, como empresa que imediatamente depois de Semana Santa lo está vindo a Aruba para nós começar a preparação para desenvolver o projeto de Aruba Hydrogen Valley. Para nós, este é momento de certa forma, apesar como que celebrar, ainda para de certa forma, de uma celebração com grande satisfação. Para nós sempre está determinante a credibilidade de empresa que vou identificar com quem vai desenvolver projeto de magnitude de Aruba Hydrogen Valley. Para poner em perspectiva, Aruba Hydrogen Valley vai representar para o próximo década para Aruba lo que en el último 100 años aquí la refinería de Aruba a representar para Aruba para lo que trata impacto económico, creación de cupo de trabajo bom pagar, creación de oportunidades de trabajo para los contratistas,
spin-off econômico, não somente para a gente de Aruba, mas para San Nicolás em particular, e também entrada para o governo de Aruba. Nós também mencionar como Aruba, na riqueza natural, que está nos viento, que está nos solo, que está nos lama, nos agua. E de riqueza natural aqui, combinam junto, botar haya ingrediente para poder produzir green hydrogen para futuro desenvolvimento e uso de gente nos país. Ahora, no solamente para nos país, no, con perspectiva, manera de refinería del pasado, a suplir región, a suplir mercado internacional, nos quiere dordita e promé Hydrogen Valley den región aquí, nos lo suplir, suministrar países de región, y me quiere con países del hemisferio, y cuidado, y 10 kilómetros de dato, exportar hasta para Europa. Pensei me está agradecido na delegação que acompanha-me. So, o caminho aqui, a travessia, o trajeto aqui, a começar na Groningen. Ora, junto com a delegação, nós vai Groningen e weita com na Groningen, Noord-Holland, nós está desenvolvendo o Hydrogen Valley para Europa. Na Holanda, botinha para mim Hydrogen Valley na Europa. E nanan pensamento nasce na Groningen durante nos visita na Groningen para van replicar o desenvolvimento aqui na Aruba, para o hemisfério aqui. Aruba vira o primeiro país da região aqui, em todo caso, para desenvolver Aruba Hydrogen Valley que lo reemplazar, dado momento, tudo o que a refineria a representar para Aruba no passado. E esse para nós está muito importante. Cambiando de tema, Sagicor está celebrando 35 años de existencia acá en Aruba y para eso se vienen grandes cambios y celebraciones. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a su director, el señor Randall Cruz, y nos cuenta más. Pueden esperar de Sagicor en 2023 nuestro 35 aniversario en Aruba. Vamos a estar un poco más presentes en el mercado. Vamos a organizar un walk este año, en la segunda mitad del año, para celebrar nuestros 35 años. También tomamos la decisión de que Sagicor tiene que mudarse a un edificio más grande donde puedan dar los servicios, y vamos a mudarnos como primera institución financiera en el Waterfalls Boulevard, donde todo el mundo puede llegar fácilmente, bajar de una redoma y llegar donde estamos. Muy, muy fácil para todos nuestros clientes. Va a ser un edificio muy bonito de 3 pisos, con todas las facilidades para acomodar nuestro negocio y expandir en el futuro. Así que ese es son de las grandes decisiones que tenemos para este 35 aniversario. Hemos crecido mucho en el año 2022 y 2023 con más personal, algunos servicios extras que tenemos también. Por ejemplo, para los beneficios secundarios de los empleados, de nuestros clientes, para las empresas tenemos seguro para salud para todos los empleados. Tenemos muy buen servicio, pagamos rápido y también tenemos seguro de vida para los empleados. O sea que las empresas ahí que después de esta pandemia ya están expandiendo y están pensando otra vez en beneficios secundarios para sus empleados, que no es aumento de salarios, sino otras cosas para sus familias, por ejemplo, pensando en sus familias, seguro de vida y seguro de salud. Estamos muy agresivos con esos productos en este año en particular. Afortunadamente, durante la pandemia hemos implementado una estrategia en pandemia. Lo primero que hicimos fue equipar el edificio para funcionar lo más efectivamente con una pandemia, o sea que teníamos radiación ultravioleta en aire acondicionados. Buscamos esos equipos muy tempranos. Aquí tenemos stock de face masks
Ya para fin de febrero, cuando todavía costaba menos de $1, ya yo había comprado el stock porque conocía la situación de pandemia para nuestra empresa de 180 años. Se espera que tengamos ya una idea de esa situación. Estamos muy bien preparados, equipamos todos los aires acondicionados, separación de circulación de aire para evitar contagio entre empleados y nuestros clientes y entre los empleados. Así que en pandemia funcionamos y rompimos récord de venta de Sagicor, de nosotros, y hemos seguido creciendo después de la pandemia sin interrupción. O sea que estamos ya probablemente 2 veces más grande de hace un par de años. Empezamos nuestra ronda internacional con el día de ayer frente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque llegó a la corte cerca de la 1 de la tarde para poder estar delante del juez y según lo que han indicado, pues son muchos los casos, no solamente de corrupción, pero también lo que ha ocurrido con la ex actriz porno y toda esta polémica que se ha generado en su contra. Poco después de la 1 de la tarde, la caravana del expresidente salió de la Torre Trump camino al tribunal acompañado por su escolta de agentes del servicio secreto. A su llegada al tribunal, Trump saludó a los cientos de manifestantes que se mantuvieron atentos a las afueras del edificio. Al exmandatario se le radicaron 34 cargos por fraude y falsificación de documentos y conspirar para ocultar información, todos vinculados al escándalo relacionado a la actriz porno Stormy Daniels, con quien se alega Trump sostuvo relaciones sexuales extramaritales previo a la elección del 2016. Alegadamente, Daniels recibió dinero de parte de Trump, específicamente $130,000, para que mantuviera silencio sobre sus vínculos con el exmandatario. Trump se declaró no culpable de todos los cargos y permaneció bajo custodia de las autoridades desde su llegada al tribunal. Hoy marca apenas el inicio de un largo proceso legal que se avecina para el expresidente. Está frustrado, está molesto, pero te digo algo, está motivado. Esto no lo va a detener y es exactamente lo que él esperaba. De acuerdo con la Fiscalía, la organización Trump despachó como cargos legales el pago a Stormy Daniels, incurriendo de esa forma en un tipo de fraude en sus registros de negocios. Hoy nuevamente quedó evidenciada la atención mediática que ha sido una constante en la trayectoria de Trump. Y no es para menos en este caso al tratarse de la primera ocasión en que un presidente o expresidente es acusado formalmente en la historia política de los Estados Unidos. La conducta que describimos y que figura en los cargos es un delito y conducta criminal en el estado de Nueva York. Ahora queda por verse cuáles serán los efectos de este escándalo en las aspiraciones de Trump para llegar nuevamente a la Casa Blanca. Su candidatura es la de mayor peso actualmente en el Partido Republicano y según expertos en el tema, esta situación pudiera servir para solidificar el apoyo de sus seguidores previo a un muy probable proceso primarista. Entre tanto, nos vamos a Ecuador porque en las últimas horas detuvieron a unos delincuentes que estuvieron detrás de un atentado el año pasado en contra de Ecuador, en donde tristemente varias personas fallecieron. Después de una exhaustiva investigación, las autoridades lograron detenerlos. La madrugada del 14 de agosto del 2022 fue de terror en la denominada calle 8 del Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil. Un ataque con explosivos de gran magnitud dejó 5 muertos, 17 personas heridas y 8 casas destruidas. Hoy se detuvo al autor intelectual según la policía, pero los agentes indican que otros 2 sujetos, quienes presuntamente colocaron los explosivos, también están tras las rejas. El delito que se maneja es terrorismo por el uso de explosivos. Hay personas que participaron directamente en la fabricación de los artefactos explosivos. 3 días después de la detonación llegaron a la ciudad portuaria peritos de Estados Unidos. El FBI vino con el asesoramiento principalmente por el uso de los cilindros explosivos, que son unas metodologías o técnicas que han sido utilizadas ya en otros países, como por ejemplo en Colombia. Las investigaciones duraron 8 meses y durante este tiempo se determinó que los procesados organizaron el atentado para asesinar a 3 presuntos mafiosos que estaban en el lugar, pero ninguno de ellos murió en el estallido. La orden de ejecutar este acto delictivo salió desde la cárcel de Guayaquil. Ya que el sector donde fue el atentado está muy cercano a los brazos de mar, donde se contaminan algunos contenedores. El delito de terrorismo es sancionado hasta con 13 años de prisión. Y
Y vean este impactante accidente donde una mujer milagrosamente sobrevivió de milagro. Ocurrió en Paraguay. Cerca de las 8 de la mañana se produjo un impactante choque en la intersección de las calles España y Buenos Aires, allí en donde el microcentro de la ciudad de San Lorenzo. Una mujer de aproximadamente 40 años quedó en medio del impacto de dos vehículos sin ser alcanzada milagrosamente por ninguno de ellos. Producto del susto, la mujer cayó sufriendo escoriaciones menores. Según la policía, allí se verificaron solo lesiones materiales y los conductores de los vehículos involucrados también resultaron ilesos, dando negativo a la prueba de alcoholemia. Entre tanto, el gobernador del estado de Texas en los Estados Unidos ha propuesto una nueva ley que se le pueda dar cárcel a aquellas personas que están ayudando a los migrantes a cruzar la frontera. Cruzar la frontera por puntos no autorizados no es sencillo, según cuentan quienes lo han vivido, pero destacan que con ayuda es posible. Yo he durado en los Estados Unidos ya 22 días de todas las veces que me han lanzado allá preso, comiendo manzanitas y taquitos allá, no. Casi americano. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pide sanciones para quienes ayuden a personas como Luis, quien ha ingresado repetidas veces a Estados Unidos sin la debida documentación. El Congreso estatal analiza un proyecto de ley que incluye la propuesta del gobernador. Nos ha sorprendido ver la cantidad de tejanos, residentes y ciudadanos de Texas que ayudan a los cárteles conduciendo vehículos, transportando inmigrantes ilegales. Eso va en contra de la ley. Quiero que sea tan severo. Quiero 10 años tras las rejas para cualquiera que hace eso, para detener esta práctica de tejanos que ayudan a la inmigración ilegal en Texas. Simpatizantes de la propuesta creen que puede ser efectiva. Creo que eso realmente llamaría la atención de los traficantes si supieran que van a ir a prisión por 10 años completos y que hay algunos otros aumentos de pena. Texas quiere hacer algo más porque está en la zona cero de esta increíble crisis migratoria masiva, la más grande de la historia. A la propuesta del gobernador se suma la solicitud de fiscales de 25 estados que piden a la Corte Suprema proteger una ley federal que se ha utilizado para enjuiciar a quienes fomentan o inducen la inmigración ilegal. Al respecto, hay una discusión sobre una posible amenaza a la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de la Constitución. La magistrada Sonia Sotomayor destacó un caso que deja ver la delgada línea que hay en el uso del lenguaje frente al tema. Entre tanto, en México, este es el momento exacto en que unos edificios se derrumbarán. Según allí lo que indicaron, pues a pesar de que ya las personas habían sido evacuadas, esto generó un peligro para los habitantes. Este es el momento en el que uno de los edificios ubicados en el fraccionamiento La Sierra en Tijuana colapsó. Tuvieron que pasar más de 160 horas para que la estructura se viniera abajo. El derrumbe se registró la tarde del sábado, donde el edificio presentó movimientos cayendo una parte, mientras que 15 minutos después cayó por completo. Autoridades municipales de Protección Civil indicaron que no se reportaron afectaciones a la vialidad ni personas lesionadas, solo una fuga de gas, la cual fue controlada inmediatamente. De acuerdo con las autoridades y a la compensación de fuerzas al caer uno de los edificios, el edificio que todavía permanece de pie podría tardar días en caer, por lo que las autoridades están buscando la forma de demolerlo controladamente. En el sitio aún se encuentran realizando guardias y monitoreando la zona afectada, así como la maquinaria y personal para realizar los trabajos de limpieza, por lo que la vialidad aún se encuentra cerrada hasta que no se colapse el otro edificio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son los beneficios de consumir salmón. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me não post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, Mai, kita kelar. Bájate un monstruo. Siguro. Buen día. Buen día. Mai, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi llega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes sabían que consumir salmón tiene una gran cantidad de beneficios y no solamente para la salud física, pero también para la salud mental? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Como decía el músico argentino Andrés Calamaro, grande el salmón que navega contra la corriente para vivir, y más grande aún lo es por su aportación a la salud en general. Los ácidos grasos como los omega 3, que son bien esenciales para nuestro cerebro y para nuestras células, ¿verdad? Porque nuestras células están hechas de este tipo de lípidos alrededor de ellas. Y también tiene otros beneficios nutricionales como es el selenium, como es la vitamina D, y lo que es el calcio, el fósforo, y eso básicamente nos hace, ¿verdad?, un alimento bastante completo. Se ha demostrado que los omega 3 ayudan a mejorar la memoria y también el riesgo de desarrollar enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Además que beneficia el sistema nervioso, es un antidepresivo natural, frena los síntomas del envejecimiento cerebral como son la percepción, la memoria y el lenguaje. Estos estudios se han evaluado por dos poblaciones que consumen salmón, ¿verdad?, hablando sobre el omega 3, y la población que no lo consume, y han visto que la población que lo ha consumido ha preservado mejor su cognición que la población que no lo ha hecho. Así que sabemos que hay unos beneficios, ¿verdad?, claros, que nos va a ayudar a nosotros a largo plazo. Además, el salmón es un antiinflamatorio natural, por lo que trae beneficios al corazón y ayuda a mantener un peso saludable. 100 gramos de salmón, que es básicamente una pequeña porción, puede tener unas 200 calorías, pero son calorías saludables, además de que también nos aporta más de 50 gramos de proteína. Es importante que a la hora de comprarlo sepa escoger el salmón que es más saludable, porque existen diferencias entre el que es capturado en mar versus el criado en granjas de agua dulce, pues no tiene tantos beneficios. ¿Y qué tal lo que le ocurrió a estos pobladores en Perú? Pues debido a las inundaciones, lograron pasar unas cajas de cerveza en su espalda de un lugar a otro. Pues allí generó polémica porque las personas preguntaban si lo harían también con comida o con ropa. Un video publicado en TikTok está generando decenas de comentarios debido a que muestra cómo un grupo de personas arriesga su vida en el río Charanal en Piura, en Perú, con el propósito de movilizar varias cajas de cerveza. El video fue difundido por un programa y se registró en una quebrada. Alrededor de 6 personas cargaban en su espalda dichas cajas de cerveza, pese a las dificultades tras las intensas lluvias en el Perú.
Por la cerveza todo es posible. Si fuera comida no la pasan al hombro, pero si es bebida la pasan todos, indicó el usuario que grabó este video. La cerveza. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Leche Instantánea Fresh and Flag con su gran campaña. Gana una mesa picnic comprando los tarros de leche instantánea de Fresh and Flag. Disfruten de la mejor leche, fresca, llena de nutrientes y de buena calidad, y participen en este picnic table comprando un tarro de leche Fresh and Flag instantáneo de 400, 900 o 1800 gramos. Escriben su nombre y número de teléfono en el recibo, lo depositan en las cajas promocionales de los supermercados o pueden enviar una foto al 594-5860. Último día para participar es el jueves 27 de abril. Ganen con Fresh and Flag comprando su leche instantánea y pueden ganar este picnic table. Grappling in Paradise, pues esto hace parte también de una técnica de artes marciales que acá en Aruba tuvimos la oportunidad de tener un escenario. Grandes competidores estuvieron acá en la isla para poder recibir estos entrenamientos. La idea también es generar un turismo deportivo. Bueno, el evento que se está realizando el día de hoy es que tenemos a Grappling in Paradise. Es un campamento donde estamos trayendo 7 campeones mundiales y también estamos haciendo como 23 turistas que están visitando para el campamento de hoy y están conociendo los campeones mundiales, sabiendo un poquito más del deporte y también están conociendo Aruba también, lo que es el parque turístico de Aruba, nuestro Natural Bridge, Natural Pool, Lighthouse, diferentes puntos de Aruba que nosotros tenemos como turismo y esta es la mejor oportunidad que tenemos para promocionar Aruba también. Mi experiencia en el campamento está muy buena. Gregorio brought muchos técnicos, muchos coaches, mucho de alto nivel para Aruba, para ayudar al desenvolvimiento fuerte de Brazilian Jiu-Jitsu en la isla de Aruba. Ahora tenemos una gran oportunidad para promocionar el deporte de Jiu-Jitsu y también promocionar el deporte de MMA. Es la mejor manera que tenemos ahorita para crecer el turismo también en Aruba. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro a este perrito que ayuda a su dueño, que es un artista callejero, a recoger las propinas y enternece las redes sociales. En la actualidad, hasta los animales deben trabajar para que puedan comer. Así lo demostró este pequeño perrito, quien se robó el corazón de miles de seguidores al ver el gran esfuerzo que hacía el perro para cobrar la propina para las bondadosas personas que les brindaban. Así como se lee, un perro demostró que con trabajo se llega lejos. Él se acercaba a las personas que le regalaban dinero, mientras que su propietario se encontraba sentado a un lado, entonando uno de los extraordinarios temas de la agrupación británica The Beatles, Let It Be. Formaron una gran dupla. El perrito, vestido con una chaqueta turquesa, pasaba por el lado del público y también acudía a las personas cuando su dueño le pedía que fuera a recoger dinero. Para evitarse inconvenientes con atragantamientos por monedas, la tierna mascota solo recibía billetes, pues sus poderosos colmillos se estaban preparando para abrir y cerrar la boca al introducir la plata. Para tener las cuentas claras, cada vez que su público le entregaba billetes, el canino acudía rápidamente a su cuidador. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.